Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias. Te ruego que des luz, Señor, de todo lo que tenemos que romper, dejar. Entendiendo, Señor, que muchas veces romper la maldición no es solamente orar, no es solamente romperla en el nombre de Jesús, sino que por causa del nombre de Jesús, los demonios son expulsados, pero también por causa de tu nombre, de tu sacrificio, de que tenemos tu unción y tu poder, tenemos el poder, tenemos la oportunidad de accionar y de cambiar de actitud, de convertirnos de la actitud de maldición que muchas veces nosotros hemos acarreado. Señor, en el nombre de Jesús, danos luz y libértanos de toda maldición, porque tú te hiciste maldición para abolir la maldición sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Entonces, para hacer un pequeño resumen muy cortito, ¿cierto? Primero, nosotros tenemos que entender, y sé que esto ya lo he dicho, pero tenemos que entender de que la maldición espiritual no necesariamente no tiene nada que ver con lo natural. ¿Amén? Una maldición espiritual no necesariamente no tiene nada que ver con lo natural. Muchas veces, las maldiciones espirituales que están sobre nosotros, ya sea por el pecado personal, ya sea por el pecado de los antepasados, entraron por algo que se hizo naturalmente. Alguien pecó, alguien se entregó a la idolatría, alguien se entregó a la fornicación, alguien se entregó a un pacto, y eso es algo natural que desató un mover espiritual demoníaco sobre nuestras vidas, ya sea el pecado personal o el pecado de nuestros antepasados, como ya lo hemos estudiado hasta ahora. Sin embargo, esa misma maldición espiritual donde vemos una ejecución demoníaca, un poder demoníaco, una esclavitud demoníaca, esa maldición espiritual se expresa muchas veces en lo natural. Amén. Y nosotros también tomamos actitudes naturales bajo esa maldición. Por lo tanto, cuando rompemos la maldición, no basta solamente con orar, con que alguien ore y pensar que es algo mágico, 1, 2, 3 por mí, sino que yo tengo que convertirme de esa condición de maldición. Ya sea por pecados ancestrales, ya sea por pecados personales. Yo les expliqué de que, por ejemplo, en una maldición de fornicación, hay espíritus demoníacos en una familia, ¿cierto? Y hay una maldición de no querer convertirse a Jehová. Sin embargo, cuando yo soy criado, y esta es la parte natural, que va de la mano con lo espiritual, en un ambiente donde la promiscuidad sexual es normal, donde fui formado desde niño en un ambiente donde ser lujurioso, promiscuo, inmoral, era normal, no solamente basta con romper la maldición, sino necesito ser enseñado por Dios, discipulado por Dios, de aprender qué es la santidad en el área sexual, por ejemplo. Que muchas cosas que yo como ser humano aprendí que son normales, naturales dentro de la familia, porque yo no tuve otra escuela que esa, debo aprender qué es lo santo. Porque si no, cuando llegue yo a formar mi familia, ¿cierto? O cuando esté en el matrimonio, voy a creer que son cosas naturales, cosas que van en contra de la moral de Dios. Entonces, debo romper la maldición, espiritualmente hablando, pero la maldición espiritual también tiene que tener impacto sobre lo natural. Desde ese punto de vista, amados hermanos, hemos visto entonces las maldiciones ancestrales como causa de contaminación espiritual, el pecado personal, ¿cierto? Y ahora vamos y alcanzamos a ver los traumas, el tema del rechazo. Antes de entrar al tema del rechazo y los abusos, quería hacer un hincapié, ¿cierto?, a algo que no mencioné, en los pecados personales del área sexual. Nosotros tenemos que entender de que no porque yo esté casado, amados, amadas, no porque yo esté casado o casada, todo lo que se me ocurra en el área sexual lo puedo hacer. Hay cosas que están dentro de la permisión de Dios. Y aunque yo esté casado, no todo lo que se me ocurra en el área sexual con mi esposa, con mi esposo, necesariamente está bien. ¿Ya? Perdón que sea tan directo, pero por ejemplo, las relaciones sexuales anales traen maldición sobre el hombre que las practica, aunque sea con su esposa, y sobre la mujer. Las relaciones sexuales en el periodo menstrual, por ejemplo. Y así, todo lo que escapa de la moral de Dios. Dios creó la sexualidad para que la podamos disfrutar a plenitud. Si yo no estoy pudiendo disfrutar la relación sexual con mi esposo o con mi esposa a plenitud, es porque algo está pasando. Amén. Porque la relación sexual Dios la creó para que la pudiéramos disfrutar.
desde el punto de vista, ahora, eso no quiere decir de que yo no pueda deleitarme en el matrimonio en el área sexual, por ejemplo. Hacer, ¿cómo se llama?, diferentes cosas, ¿cierto? Y juegos, ¿cierto? Eso es parte natural de la sexualidad y es parte de la intimidad también. ¿Cómo se llama? No es que yo tenga que ser, ¿cómo se llama?, tan cuadrado, ponte ahí, acuéstate, yo me pongo encima, listo, se terminó. Hay un juego, hay, ¿cómo se llama?, un romance, hay cosas que se pueden experimentar dentro de los parámetros de Dios para que lo disfrutemos. ¿Amén? Pero tiene que estar funcionando bien el matrimonio, ¿cierto? Para poder sobrellevar, ¿cierto? O para poder llevar, ¿cierto? Una sexualidad sana. Ahora, por ejemplo, nos encontramos que en las Escrituras Dios prohíbe la sodomía. Por ejemplo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, nosotros vemos que como ley moral, ¿cierto?, porque nosotros, ¿cierto?, nos podemos encontrar en el Antiguo Testamento con leyes civiles que son únicas para el pueblo de Israel, pero yo estoy convencido que detrás de esas leyes civiles que fueron para el pueblo de Israel hay un principio divino que es eterno y que no cambia. ¿Amén? Sin embargo, hay leyes morales que tienen que ver con la moralidad del hombre, que no son exclusivas del pueblo de Israel, que trascienden, y en eso es la moralidad sexual. Y en el Antiguo Testamento dice claramente, ¿cierto?, de que no te echarás con varón como con mujer, ¿cierto? Y Dios, ¿cierto?, nos da a entender, por ejemplo, ¿cómo se llama?, en Romanos 1, un pasaje que se puede entender de dos formas, y yo creo que las dos formas es lo que está diciendo el pasaje. Estoy tratando de poner un poco de respaldo bíblico. Pero Dios los entregó, se encendieron su vacío. Aquí está. Romanos 1, 26. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y aquí hay un tema importante, porque muchas veces esto se puede interpretar como el lesbianismo. Y puede ser. Pero está hablando de que dejaron su uso por el que es contra naturaleza. Se puede interpretar como el lesbianismo, como el sexo anal. ¿Ya? Perdón que sea tan, ¿cómo se llama?, directo, ¿ya? Pero creo que estamos entre gente adulta, ¿ya? Con el que es contra naturaleza. Y ahí está el tema. ¿Cuál es la naturaleza de la sexualidad? ¿Cierto? Nosotros vemos de que las zonas erógenas de nuestro cuerpo, que no son solamente los genitales, ¿cierto? Yo creo que todos saben más o menos cuáles son sus zonas, ¿cierto? Fueron hechas por Dios para que fuesen erógenas y fuesen y que pudieran ser estimuladas. ¿Amén? Y poder disfrutarlas dentro del marco del matrimonio, en una entrega mutua. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, todo eso es para estimularlo, pero el acto sexual en sí, el coito en sí, hay un órgano sexual masculino y un órgano sexual femenino, que está hecho para eso. Por lo tanto, ese es el uso de naturaleza. Y dice aquí que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Sigamos leyendo. Versículo 27. Del mismo modo, los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Aquí también se puede entender de dos formas. Está haciendo una relación directa a la práctica del homosexualismo, ¿cierto? Y también a dejar el uso natural de la mujer. Entonces, tanto el sexo anal como el sexo oral, ¿cierto? O como otro tipo de prácticas, ¿cierto? Con, por ejemplo, usar juguetes sexuales, etcétera, etcétera, va en contra de lo natural. Que no quiere decir que yo no tenga un juego, o sea, con mi esposa, que no podamos experimentar, ¿cierto? Etcétera, etcétera, dentro de los parámetros de lo natural. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros, incluso dentro del matrimonio, hemos transgredido esos límites de moralidad del matrimonio, nos puede traer maldición. Acuérdense que en la Biblia la palabra fornicación, del griego y también en parte del hebreo, ¿cierto? En realidad, ¿cierto?, quiere decir inmoralidad sexual.
que se aparta de la moral establecido por Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra fornicación. ¿Amén? Entonces, eso nos trae maldiciones sexuales. Y en el Antiguo Testamento encontramos de que el espíritu de fornicación opera, ¿cierto?, conjuntamente, ¿cierto?, con el espíritu de idolatría. Y trae una maldición de que la persona pierde el juicio, y no quieren volverse a Jehová. Y cuando habla de pierde el juicio, podrían ser maldiciones de locura, enfermedades que tengan que ver con el área mental. Pero también perder el juicio con respecto a lo que realmente me conviene. Porque si nosotros fuésemos personas de juicio, el cual no lo tenemos antes de encontrarnos con Jesucristo, y muchas veces siendo cristianos tampoco tenemos juicio, ¿cierto?, sabríamos que lo que nos conviene es convertirnos a Cristo. Amén. Entonces, tenemos que entender de que eso también nos puede traer maldición. La práctica de la fornicación, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, o la infidelidad, ¿cierto? Y también salir de la moral de la sexualidad dentro del matrimonio, que lo vimos en la clase pasada, en el ejemplo con Sansón, ¿cierto? Y eso trae maldición, y es una causa de contaminación espiritual. Amén. Ya. También vimos el rechazo o el abandono, y lo vimos también, ¿cierto?, en Génesis 49, del 22 al 23, donde, ¿cierto?, estuvimos viendo el tema de, ¿cómo se llama?, José. Dice de que sus hermanos lo hirieron y le causaron amargura. El rechazo o el abandono trae una maldición de amargura. Si no la sabemos llevar, puede causar una maldición y una contaminación demoníaca. ¿Amén? La Biblia habla de la amargura, que cuando opera la amargura, opera los enemigos, se hacen cabeza del que está amargado. Viene un espíritu de rebelión que lo toma de la cerviz, principalmente en el libro de Lamentaciones. ¿Amén? Tenemos que saber sobrellevar la amargura, y para poder sobrellevar la amargura tengo que hacer dos cosas principalmente, son más, pero tengo que hacer dos cosas principalmente. Salir de la lástima propia y entender, ¿cierto?, que puede ser que sea una víctima, pero yo decido si voy a vivir como víctima o no, y entregar el perdón que Dios me da. Y las dos cosas son muy difíciles, porque muchas veces yo puedo salir aparentemente de una situación de víctima, ¿cierto?, aparentemente de no vivir como un timorato, ¿cierto?, estar así, que pobrecito de mí, y tomo una actitud de soberbia, de arrogancia ante lo que me pasó. Que no me importa, que no me duele, que ya pasó, total, yo soy aquí. No es así. Cuando Dios nos saca de la lástima propia, o nosotros salimos en Dios, eso se manifiesta en humildad. ¿Amén? Miren, hermanos, cuando nosotros estamos en la amargura, nosotros nos encontramos en un hoyo del cual vemos que no podemos salir. Y tenemos que dar pasos de fe prácticos. Por ejemplo, ¿yo qué hice? Empecé a llenarme de la palabra y de enseñanzas que hablaran de aquello. Y pese a que no quería escuchar del tema, que no quería que nadie me dijera nada, porque yo pensaba que yo tenía la razón porque era víctima, ¿cierto? Y probablemente en ciertas cosas sí uno es víctima de cosas que quizás son injustas, pero la palabra empezó a limpiarme, no fue de la noche a la mañana. Tuve que perseverar, leer la palabra, esforzarme por orar, por declarar el perdón, reconocer, Señor, yo no tengo las fuerzas para perdonar, pero perdono a esta persona, intentar cambiar actitudes. Muchas veces fallaba, intentaba cambiar, fallaba otra vez, me volvía a la amargura, pero tiene que usted estar intentándolo de corazón, aferrarse a la palabra de Dios, a la enseñanza, al consejo. Y en esa perseverancia, después de mucho tiempo de seguir perseverando, Dios me quitó la venda de la amargura. Y me habló. Y mi espíritu prevaleció. Porque la amargura es carne. Por lo tanto, mi carne yo la había alimentado mucho con la lástima propia y con la amargura. Tuve que alimentar durante mucho tiempo, yo le hablo de años, mi espíritu, de tal manera que estuviese más fuerte que la carne. Y cuando llegó ese momento, el espíritu se sobrepuso sobre la carne, y lo que Dios había puesto en el espíritu empezó a llegar a mi alma. Pero yo tuve que perseverar en la palabra, escudriñar la escritura, aunque no tenía ganas de hablar del tema porque yo pensaba que tenía la razón en los reclamos contra Dios muchas veces. Pero Señor, si Él tiene la culpa, o ella tiene la culpa, o Él que aquí, que allá, y que puede ser que tenga mucha razón, pero Dios me dijo, yo estoy preocupado de tu corazón.
que tú tengas la capacidad de perdonar, de amar, y aunque te pasen estas cosas injustas, tú puedas no estar reclamando justicia, sino seguir fiel. Puedas tener paz, puedas tener un gozo interno, que no es que no te afecte. Y empecé a escuchar enseñanzas de aquello. Y escuchando esas enseñanzas, después de mucho tiempo, Dios sacó la venda que había en mí. Muchas veces hay gente que cuenta el testimonio cómo salió de la depresión, de la amargura, y dice, y yo confié en Dios, y Dios me sacó. Y no cuenta cómo fue. Yo pasé años, perseverando en la palabra, aunque no sentía que me hablaba, aunque sentía que no había rema, porque ahí se manifiesta la fidelidad a Dios, porque no vivimos de nuestros sentimientos. Y ese ejercicio, me di cuenta que Dios sin darme cuenta me estaba ejercitándome mis sentidos para que yo estuviese actuando sin sentir nada. Y cuando llegó el momento de entregar el perdón, después de mucho tiempo estar perdonando, declarando solo por fe, cuando me tocó el momento de dejar mis sentimientos a un lado, me di cuenta que ya estaba ejercitado en aquello. Así que el único que nos puede sacar de la amargura es Dios, es la palabra de Dios. Jesús dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque el perdón de Dios es un mandamiento, y cuando yo entiendo que debo cumplirlo, es que no siento que lo he perdonado. Siga perseverando. Afírmese de la palabra. Afírmese de la oración, de la enseñanza. Porque muchas veces cuando se habla de este tema y una persona está en amargura, no quiere escuchar estos temas. Le causa rabia, le causa ganas de no escuchar más a esa persona. Porque estoy centrado en la lástima propia. Entonces sin darme cuenta, Dios me había ejercitado todos estos años en perseverar por fe sin vista, sin sentir nada, aferrándome a la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene que hacer algo en mí. Tengo que seguir fiel. Entonces cuando llegó el momento que el espíritu estaba más fortalecido y llegó el momento que tuve que salir del lugar del pobrecito de mí, pude salir porque ya estaba ejercitado. Miren, voy a dar un ejemplo bien mundano, perdón. Pero yo no sé si algunos han visto alguna vez las películas de, Karate Kid. Tanto las antiguas como, la última que salió, ¿cierto? Hace algunos años atrás. Y una de las esencias del maestro en todas las películas era hacer de que el alumno, limpiara el auto, o recogiera una chaqueta, o que barriera, ¿cierto? Y barre primero, recoge la chaqueta, y ahí lo tenía todo el rato haciendo lo mismo. Lava el auto, encera, limpia, encera, limpia. Y así los tenía todo el día haciendo eso. Y yo, ¿cuándo me va a enseñar? ¿Cuándo me va a enseñar? ¿Cuándo me va a enseñar? Y cuando ya estaban hartos, decía, maestro, me voy porque no quiero. Él iba, y le daba unos golpes, y el muchacho, se daba cuenta que ya tenía los reflejos de todo lo que el maestro lo estuvo haciendo. El limpiar, el encerar, el otro, ¿cierto?, el recoger la chaqueta. Entonces se dio cuenta después de que realmente estaba siendo entrenado. Si era algo natural, hermano, puede pasar. Imagínense cuánto más las cosas de Dios. Así que si estamos en amargura por causa del rechazo o el abandono, y realmente somos víctimas de aquello, tenemos que reconocer que sí somos víctimas, pero no vivir como víctimas, pero no como lo hace ver la psicología, que te empodera tu yo, tu ego, sino realmente en humildad, en aferrándome a la palabra, reconocer que debo perdonar y que el único que me puede dar esa capacidad es Dios, porque si no voy a disfrazar la amargura y la voy a cambiar de arrogancia, y eso es más difícil de salir que la misma amargura. ¿Amén? Entonces yo me aferré a la palabra de Dios sin sentir nada, sin sentir cambio, sin sentir absolutamente nada, noches sin dormir, que me daba vuelta en la cabeza, y hasta que llegó el momento que, escuchando la palabra, perseverando, después de años, Dios me quitó la venda. Pero no es que Dios la haya querido quitar en ese momento, sino que con ese ejercicio de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el hombre espiritual empezó a crecer y la carne empezó a decrecer. Sí, hermano, negar la carne muchas veces es algo doloroso. Amén.
Muchas veces pensamos que negar la carne es entrar en pompa y en victoria. Pero tenemos que llevarlo a una manera práctica. Amén, amadas. Y amados, creo que hay gente en Facebook también que está viendo. Entonces, desde ese punto de vista podemos salir de la amargura. José dice de que cuando todo lo que le hicieron sus hermanos, a él le causó amargura, pero ¿cómo la trató? Hizo la voluntad de Dios pese a no sentir nada en su momento. Siguió siendo fiel. Nosotros vemos que cuando él es tentado para pecar, dice, ¿cómo pecaría yo o cómo cometería yo este gran pecado contra Dios? Siguió siendo fiel. No se escudó en el pobrecito de mí, la victimización, para dejar de ser fiel a Dios. Y nosotros tenemos que ser fieles sin sentir nada, porque si no, no podemos dar la vida por el Señor Jesucristo y no puede servir en el reino. ¿Amén? Entonces, el rechazo o el abandono son traumas que pueden causar contaminación demoníaca. Los abusos. Nos encontramos muchas veces con abusos verbales, ¿cierto? Por ejemplo, Santiago 3, del 5 al 6, nos muestra de que la lengua es un fuego o es un miembro muy pequeño que inflama la rueda de la creación. Y como hoy día estábamos hablando, ¿cómo se llama? En la lectura, bíblica, ¿cierto? El que sabe controlar su lengua es un hombre o una mujer que es perfecto. El que sabe dominar, no para herir, no para tirar indirectas, ¿cierto? No para meter el dedo, ¿cierto? En la llaga, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Sino realmente, si yo sé controlar mi lengua, tengo que entender de que cuando no la controlo, es un fuego inflamado por el infierno, demonios. Principalmente cuando los abusos que recibimos son de padres o madres, ¿cierto? Y cónyuges. Eres un tonto, eres un estúpido, eres un bueno para nada, no te quiero, no eres mi hijo, te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, no te quiero, sal de aquí, no te quiero ver más, ¿cierto? Y muchas cosas peores. Esas son maldiciones que usted, como padre, ¿cierto?, le está abriendo la puerta a demonios para que entren en sus hijos y tomen parte de su personalidad. Miren, al día de hoy, mi padre es cristiano, ¿cierto? Y yo creo, probablemente se ha arrepentido de muchas cosas. Pero solo cuento esto para que puedan entender. Mi padre, siempre yo fui un niño sin mucha habilidad, o que no era muy perspicaz, que no era muy despierto. Era medio pavo, aparte que estaba, ¿cierto?, en la edad del pavo. Y yo tengo que reconocer de que hay otras personas que son más despiertos, que son más vivos, como se dice, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un hermano que él tiene esa habilidad, ¿cierto? Que antes de que pase algo ya... Entonces, mi papá, en su afán de que yo pudiera ser una persona más despierta y que no fuese víctima de burlas, fuese víctima de estafas más adelante, etcétera, etcétera, ¿cierto? Él siempre me decía, pero ¿cómo eres tan pajarón? No seas pajarón, no seas... y muchas palabras más que dicen exactamente lo mismo, pero de una manera muy grosera. Y yo, siendo un niño de 8, 9, 10, bueno, hasta que fui grande, ¿cierto? Entonces, esas cosas que salieron de su boca, viniendo de mi papá, el que me tenía que afirmar, ¿cierto? Y yo no estoy contando esto como pobrecito de mí, ni como víctima, ¿cierto? Para que diga, hoy pobrecito. No, porque no es eso. Sino que simplemente que usted se dé cuenta que como papás podemos maldecir al hijo. Y los demonios ejecutaron esa maldición y me hacían torpe. Mi alma se fragmentó. Esas áreas mentales, físicas, anatómicas, que se tenían que desarrollar. ¿Amén? Que se tenían que desarrollar para que yo fuese hábil, se atrofiaron. Porque había demonios obrando en mi alma. ¿Amén? Demonios de estúpido, de torpe, ¿cierto? Y un montón de cosas más. Y resulta de que después, cuando fui más grande, me di cuenta que cuando no estaba con mi papá, las cosas sí me salían bien. Pero también sentía que tenía un grado de torpeza. Y cuando empecé a ser libre y a perdonar y salir de la víctima y a perdonar a mi padre y declarar y entender que Dios me había hecho una nueva criatura y poder ver todas las debilidades que tenía en Cristo podían ser una fortaleza,
Ejemplo, en esa falta de habilidad, en esa falta de ser despierto, ¿cierto? Pude ver esa debilidad, la pude ver como una fortaleza. Necesito discernimiento. Necesito depender de Dios para que me guarde. Necesito estar despierto y orando constantemente. Y eso fortaleció mi relación con Dios. En las cosas naturales, en el trabajo, ¿cierto? En un montón de cosas. En cosas naturales. Me fui entrenando. Entonces, cuando nosotros sufrimos abusos verbales, o por ejemplo también de nuestros cónyuges, eres fea, eres gorda, eres estúpido, eres un inservible, eres un bueno para nada, eres un ridículo, eres un fracasado, eres una fracasada, no me sirves, o incluso maldiciones muchas veces verbales en el área sexual. No sirves para la cama, o aquí que allá. Eso cala, hermano. Y si lo dice un cónyuge, ¿cierto? Eso, ¿qué cosa? Abre puertas para infecciones demoníacas, que vengan demonios que, por ejemplo, una maldición, ¿cierto?, en el área sexual, apaga tanto al hombre como a una mujer. Si mi cónyuge me dice, eres malo, ¿cierto?, en la cama, ¿cierto?, o etcétera, etcétera, ¿cierto?, eso me va a apagar. Y puede ser algo, ¿cierto?, un malentendido, ¿cierto?, que hay que conversarlo. Por ejemplo, yo quiero que sea más apasionado, más apasionada, que hagamos esto, que hagamos todo otro, ¿cierto? Y eso en realidad cambia totalmente la circunstancia. Ahora, las maldiciones no son solamente la frase que maldice. Muchas veces, cuando yo, por ejemplo, el trato es con gritos, el trato es con retos, pero no con retos correctivos, por ejemplo, con un hijo. Por ejemplo, hijo, bájese de ahí, no tome eso. Eso es parte de la crianza, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cosas que van con una maldad, porque yo estoy hastiado, porque yo estoy de mala o porque estoy tan hastiado que todo lo que hace mi hijo o mi cónyuge me cae mal. Entonces despilfarro a mi amargura sobre esa persona. Independientemente que no le diga palabras groseras, lo estoy maldiciendo con mi boca. Es un abuso verbal. Porque estoy abusando de mi lugar de influencia sobre esa persona para maltratarlo verbalmente. Como jefe, pero principalmente como padre, como cónyuge, como líder en la iglesia, como ministro. Como jefe, como compañero de trabajo, como hijo hacia los padres. Muchas veces ocupo mi lugar de influencia como hijo, de que mis papás me quieren, me aman, me aguantan todo, y me desbordo con ellos. Y los maltrato. Eso es un abuso verbal, que trae maldición. No solamente sobre el abusador, obviamente sobre el abusador. Trae una maldición, pero sobre el abusado también. Vamos a ver Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Amén? Esto no es un respaldo para que usted declare cosas, sino que nos está mostrando de que en la lengua está el poder de la muerte y de la vida. Yo con mis palabras, no solamente con lo que digo, sino cómo lo digo, con la intención que va. Acuérdense que Jesús dice de que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y del corazón que salen homicidios, fornicación, adulterio, y lo que sale de la boca, que viene del corazón, es lo que contamina al hombre. A eso se refiere con la vida y con la muerte. Entonces, si la intención, miren hermanos, hay algunas maldiciones que son muy simpáticas. En las escrituras dice de que es mejor reprensión abierta que amor oculto, ¿cierto? Hay gente que es muy sarcástica, por ejemplo, que con una sonrisa de oreja a oreja y con mucha quietud y con mucha simpatía te dice algo para herirte y te hiere. ¿Amén? Entonces eso también es una maldición. O puede llegar a ser una maldición si yo no perdono. Y si yo no entiendo de que la vida es así, está lleno de gente así. En tu familia, en el trabajo y en la iglesia. Va a haber gente que nos vamos a salir entre nosotros. Pablo, en vez de exhortar, ¿cierto? Y dice, saquen a todos los que los ofenden, dice, vosotros deberíais haber sufrido el agravio.
y perdonar como Cristo los perdonó. ¿Cuánto más en la familia? ¿Amén, hermanos? Así como en la familia no escogemos a nuestros familiares, en la iglesia tampoco escogemos a nuestros hermanos. El problema es que muchas veces creemos que nosotros podemos escoger a nuestros hermanos en Cristo. Y son parte de la familia de Dios, a las cuales nosotros también fuimos injertados por gracia. Entonces, entendiendo eso, podemos entender de que de la boca puede salir maldición. Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18. Dice: hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí habla de lo mismo. Muchas veces nosotros hablamos que son como estocadas de espada, puñales, y no necesariamente un grito o algo fuerte. Recuerden que la palabra dice que es mejor reprensión abierta que amor oculto. Cuando habla de que las palabras del sabio son medicina, muchas veces se entiende que solamente hablarle bien a una persona y hacerla sentir bien. Pero nos encontramos con la palabra también que dice en Salmos que las reprensiones del justo son bálsamos sobre mi cabeza. La Biblia también dice que no te fatigues cuando eres reprendido por Jehová. Entonces, las palabras del sabio son medicina. Claro, pero muchas veces la medicina que me tengo que tomar es mala. Por ejemplo, yo cuando niño sufrí por mucho tiempo que cada resfriado mío terminaba en amigdalitis, por ejemplo. Todos los resfriados que tenía terminaban en amigdalitis. Y yo ya sabía, decía: mamá, por favor, ¿no hay otra forma? Mi mamá me tenía que llevar: no hay otra forma, y me inyectaban penicilina. A veces más dosis que otras veces, y me dolía hasta de la punta de la cabeza hasta el pie. Entonces, era por mi bien. Claro que sí, pero era doloroso. Pero como yo sabía que era por mi bien, sabía que era un tema doloroso. ¿Cuánto más, hermanos? Cuando habla de las palabras del sabio son medicina, no es solamente que lo que hable le caiga bien a todos. Porque si no vamos a ser lisonjeros. Y la Biblia habla de los lisonjeros. De gente que por persuasión de palabras, dice, ¿cierto?, convencerán o engañarán a muchos. Con palabras persuasivas. Su Dios será su vientre. ¿Amén? Entonces, cuando habla de que las palabras del sabio son medicina, es la medicina de parte de Dios, que generalmente produce una paz interna. ¿Cierto? Por ejemplo, dice: las reprensiones del justo son bálsamo para mí, ¿cierto? Habla de que las reprensiones de alguien justo según la justicia de Dios, y me está reprendiendo según esa justicia, en el momento no me va a parecer grato, como dicen las Escrituras. Ninguna reprensión al momento es causa de gozo, pero produce fruto apacible de justicia. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos también de las palabras de estocada, no necesariamente son malas palabras que me hacen sentir mal. Muchas veces alguien me puede estar corrigiendo. Ahora, eso no quiere decir, hermano, y esto no es licencia, para que diga: ¿qué me dijeron a mí? ¿Cierto? Voy a empezar a reprender y no me importa ofender. No, no es eso. Usted tiene que tener gracia, porque eso es parte de la sabiduría. Y saber confrontar las situaciones. Cuando usted reprende, usted tiene que seguir honrando a la persona. Porque si usted la deshonra por causa de su pecado, usted está pecando. Usted tiene que honrar a la persona. Más si es su cónyuge, si es su padre, si es su hijo. No deja de ser su padre, no deja de ser su cónyuge, no deja de ser su hijo, no deja de ser su hermano en la iglesia, no deja de ser un hijo de Dios, y usted lo tiene que honrar como tal. Y agraciar la reprensión de tal manera de no ofender de más de lo que ya hay que corregir. ¿Amén? Y para eso necesitamos sabiduría, humildad y vernos a nosotros mismos. Como dice en las Escrituras: vosotros que sois espirituales, ¿cierto?, corregir o reprender considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también caigas y seas tentado, ¿cierto? Entonces, es sumamente importante, amados hermanos, entender de que la maldición que tú puedes soltar con tus palabras no necesariamente son malas palabras, no es necesariamente solo hablar fuerte, sino muchas veces cuando hablamos, muchas veces podemos ser sarcásticos y ser muy amables. Podemos en nuestro corazón, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, sacar una mala intención. Puedo ser muy educado, muy agraciado, pero mi intención es avergonzarlo en público. Amén.
Y eso también yo estoy siendo una fuente de maldición, hermano. Porque vamos a engañar a Dios. Y puedo yo ser una fuente de contaminación demoníaca sobre la otra persona. Entonces, si nosotros hemos sido víctimas de abusos verbales, necesitamos liberación y romper esas maldiciones. Y entender de que sobre esas frases, esas malas intenciones, prevalece la palabra de Dios sobre nuestra vida y prevalece la intención del corazón de Dios sobre nuestras vidas. Que dice, y las intenciones de Dios son paz sobre nosotros. Y Dios se lo dice al pueblo de Israel estando en cautiverio, estando pasando un castigo. Durante la mitad de los 70 años que estuvo en cautiverio en Babilonia, Dios le dice, yo cumpliré de vosotros porque mis pensamientos sobre vosotros son de paz. Y Dios no los estaba sacando del castigo, se los dijo en medio del castigo. Amén. Entonces, tenemos que entender de que son las intenciones de Dios las que prevalecen sobre las malas intenciones de las personas, como lo dijo, lo hizo José. Pudo ver el propósito detrás de las cosas negativas que le habían pasado. Como yo, les dije, las maldiciones que pudieron venir de parte de mi padre, de parte de mi madre, de profesores, de mucha gente. Ejemplo, con el tema de la, tartamudez, ¿cierto? Incluso gente muy cercana a mí, gente muy apegada a mí, ¿cierto? Me dijo, ¿y hasta cuándo tartamudeas? Que ni siquiera me puedes defender, ni siquiera puedes hacer esto, ni siquiera puedes comprar, ni siquiera puedes... Eso me marcó, pero en Cristo, yo sin darme cuenta aún perseveré, siempre di testimonio, aunque tartamudeara, y un día, Dios me dijo, hijo, estoy orgulloso de ti, porque independientemente a la vergüenza que pasas, nunca has dejado de dar testimonio en público de mí, cuando es necesario darlo. Y no se me quitaba la tartamudez. Yo igual tartamudeaba con risas de gente, muecas y gente adulta. Y ahí entendí que todos esos años, hasta el día de hoy, ¿cierto? Hoy es mucho menos, gracias a Dios. Cuando tengo, hay que predicar prácticamente, no hay nada de eso, pero al principio, no fue así. Entonces, pude darme cuenta en ese momento que toda esa debilidad, que siempre lo vi como una debilidad, como un impedimento, fue mi fortaleza, porque me hizo un hombre perseverante, que pese a la debilidad, al impedimento, había hecho lo que tenía que hacer igual. Amén. Y eso fue un entrenamiento. Hoy día estaba escuchando una enseñanza de, el apóstol, que, decía, y que creo que es muy profundo, que lo que vivimos en lo natural es un entrenamiento para lo eterno. Lo que vivimos en lo natural es un entrenamiento para lo eterno. Amén. Y tiene relación con lo que dice Jesús también, cuando dice de que si no sois fieles en las riquezas injustas, o en lo que no es vuestro, en lo natural, ¿cómo Dios les dará lo que es vuestro, lo espiritual, o lo eterno? Amén. Entonces, tenemos que entender de que hay maldiciones que profieren por la boca. Abusos físicos. Proverbios 19. Principalmente cuando vienen de padres o cónyuges. Proverbios 19, versículos 18 y 19. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. 19. El de grande ira llevará la pena o la condena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Nosotros vemos aparentemente una contradicción, porque la Biblia dice de que la vara apartará la necedad que está ligada al corazón del muchacho. Es más, dice que no te sientas mal. Bueno, estoy un poco, parafraseando, ¿cierto? No te sientas mal, corregir a tu hijo con vara, porque así lo apartarás de la necedad. Dice de que el que le niega al hijo el castigo o la corrección, a su hijo aborrece. Entonces nosotros vemos, y muchas veces queremos ver de que la vara es algo metafórico. Está hablando de castigo físico, ¿cierto? Cuando es necesario, pero tiene que ir de la justicia. Entonces, Dios nos da el equilibrio. Las Escrituras dicen, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina del Señor. Y hay una palabra importante, disciplina y del Señor. Amén. Entonces, dice,
castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Eso nos muestra que hay un tiempo. Hay etapas del niño donde yo puedo hacer algo. ¿Amén? Yo no puedo tratar de corregir a un niño de 15, 16 años algo que tuve que hacer cuando él tenía 3 o 5 años. Y así con nosotros. ¿Amén? Nosotros muchas veces no recibimos cierta corrección o cierta inducción de disciplina de Dios cuando teníamos cierta edad, y ahora adultos sufrimos las consecuencias. Y no lo digo para que se sienta víctima, pero muchas veces las peores consecuencias las vivimos cuando nos casamos o cuando somos padres. ¿Amén? Y esas son las maldiciones que hay que romper. Entonces, ¿qué dice? Mas no se excite tu alma para destruirlo. Y ahí está el tema. Yo con mis hijos tengo una responsabilidad. Tengo una responsabilidad delante de Dios, donde yo no solamente soy responsable ante la ley de no dañarlo físicamente, de darle alimento, de darle vestido, de darle casa, de darle amor, porque uno de los derechos del niño es ser amado. Amén. Tener la posibilidad de educación, tener un techo, tener alimento, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos de que no solamente soy responsable ante la ley, sino soy responsable ante Dios, por dos cosas. Primero, porque la capacidad que tengo de procrear y de educar un hijo, la capacidad que tengo de producir bienes, la capacidad que tengo física de poder engendrarlos, la capacidad que tengo poder de ser más alto, ser más grande para poder, educarlo, etcétera, etcétera. Toda esa capacidad natural es dada por Dios, por lo tanto, viene una rendición de cuentas. Y aparte la bendición espiritual que Dios da cuando crea al hombre y a la mujer y les dice fructificar y multiplicaos, ¿cierto? Para que fuesen un reflejo de la imagen de la autoridad de Dios sobre la tierra, principalmente sobre la familia, sobre los hijos. Porque mi hijo va a saber quién es Dios por cómo soy yo con él. Si yo soy una persona lejana, si yo soy una persona violenta, si yo soy una persona que en realidad no lo corrijo en la justicia de Dios para su bien, aunque a él en el momento le parezca que soy malo, que soy cruel porque lo castigué, le quité un juguete, le prohibí esto, dije que no, o tuve que aplicar un castigo físico quizás, y él piense que es la perdición del mundo, pero si lo hago en la justicia de Dios, cuando crezca, se desarrolle, va a entender que eso se hizo para su bien. Y cuando se encuentre con Dios, va a entender de que todas las tribulaciones y las cosas que pasen tienen un propósito. Y no se va a amargar con su Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de eso y entender que somos un reflejo y que tenemos que rendir cuentas. Entonces cuando yo aplico una disciplina física porque yo estoy hasta aquí, porque a mí me hastió, porque estoy enojado, tuve un mal día o estoy medio enfermo, ¿cierto? Y simplemente lo tomo y lo agarro, ¿qué estoy? Hiriendo. Dice, lo estoy destruyendo. El de grande ira llevará la pena, y si usa violencias, añadirá nuevos males. Maldición. Añadirá males, está hablando de maldición. Y a veces nosotros hemos vivido eso con nuestros padres, porque quizás nuestros padres también venían con traumas de niños y con maldiciones. Y tenemos que ser una imagen de Jesús. Tenemos que cambiar, romper ese esquema, pero no psicológicamente. Jesús rompe la maldición desde un punto de vista espiritual y desde un punto de vista natural. Espiritualmente se rompe la maldición, ¿cierto? El enemigo pierde dominio, pero esa pérdida de dominio espiritual es para que yo esté libre para poder cambiar estructuras. Reconocer cosas que me tengo que arrepentir, que tengo que cambiar, hermanos. Nadie está exento de un día estar cruzado y de repente castigar a mi hijo y excederme. Mi hijo tiene 3 años y medio y yo por lo menos 2 veces le he tenido que pedir perdón. Porque Dios me ha dado conciencia que me excedí. Y no cierto, en golpes, pero que lo que apliqué no lo hice en la justicia de Dios. Tenía razón en el sentido de que hizo algo que no debía, pero la corrección la hice desde mi ira. Y yo tengo que pedirle perdón, por muy pequeño que sea. ¿Por qué? Porque si no estoy manchando la imagen de Dios que yo represento delante de Él. Porque de eso voy a rendir cuenta. Miren, es tan importante, miren, hermanos, yo desde que mi hijo está en el vientre
en el vientre de ¿cómo se llama? Mi esposa y ¿cómo se llama? Mi hija también, le he hablado de mi Señor Jesucristo. Jesús está en tu corazón, Jesús tiene un propósito contigo, Jesús es el que te ama, Jesús es el que te cuida, Jesús es nuestro Señor. Tanto así que mi hijo, como es niño, ¿cierto? Él sabe que Jesús está en su corazón. Y hace como un año atrás, ¿cierto? Hace como un año atrás, ¿cómo se llama? Le dije, Jesús en algún momento va a volver físicamente. Está en tu corazón, está en el mío, está en todas partes, ¿cierto? Nos cuida, nos guarda, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Nosotros tenemos que orar, todos los días oramos, ¿cierto? Y algún día volverá. Y fue tanto lo que le impactó y que yo no me percaté, que al otro día me dice, papi, ¿cuándo viene Jesús? Quiero verlo. Cuando Él venga yo sé que me va a traer un regalo. Entonces le dije, sí, hijo, viene pronto, pero aún no, porque tienen que pasar muchas cosas todavía que Dios tiene que restaurar para que mucha gente se salve. Y, ¿cómo se llama? Cada cierto tiempo me dice, cuando venga Jesús, yo quiero verlo, quiero hacer esto. Y también muchas veces en juego me dice, papi, juguemos a que tú eres Jesús. Y yo quedé así, esto fue hace como un año, ¿verdad? Y yo le dije, ya, hijo, juguemos. Entonces cuando ¿cómo se llama? Él me dijo eso, ¿cómo se llama? Lo primero que sentí, ven para acá que te amo. Y lo abracé, le dije, te amo, tú eres mi niño hermoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él me dice, juguemos a que tú eres Jesús. Y cuando yo estaba en ese papel en su mente, dije, te amo, te quiero, eres un niño precioso, siempre voy a estar contigo, te voy a cuidar. Y cuando tiene miedo de algo, me dice, papi, juguemos a que tú eres Jesús y que tú echas fuera el miedo. Y digo, ya. Y entonces vemos el impacto que puede causar. ¿Qué pasa si yo mancho esa imagen de Jesús? Mi hijo no va a querer nada con Jesús. Jesús es cruel. Que no quiere decir que no tengo que aplicar, o sea, disciplina, porque yo, o sea, con mi hijo hay muchas veces que le digo no, y le da la maña, ¿cierto? Y lo tomo, y lo subo al cuarto, lo llevo al baño, y con pataleta me está pataleando, hijo, le dije que no, y él no. De repente vamos para afuera, me dije quiero eso, no, hijo. O no le habla así a la mamá. Y muchas veces le he tenido que pegar un palmetazo en el pómpis. O dos. No, papi, no. Eso no se hace. Le dije que no. No, o sea, llorando, no. Le dije que no. Eso no se hace. Después viene y me dice, perdón, papito. Hijo, tranquilo. Usted lo único que tiene que hacer es no hacer eso porque eso es malo. Eso no es correcto. Pero yo no quedo con el enojo. Lo abrazo si me quiere abrazar. Jugamos si quiere jugar. Sigo siendo papá. ¿Entiendes? Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que el impacto que tiene si yo aplico un castigo físico, ¿cierto?, sobre los hijos puede acarrear maldiciones. El que usa de violencia añadirá males. Si hemos sido víctimas de abusos físicos, de los padres, de los cónyuges, de otras personas, necesitamos romper la maldición y probablemente liberación. ¿Amén? ¿Y para qué hablar de los abusos sexuales? ¿Amén? O sea, vamos a hablar de ello. Pero no lo voy a ver ahora porque queda muy poco tiempo del estudio. Pero para el próximo viernes nos vamos a enfocar más en los abusos sexuales, que ya hemos hablado un poco, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poquito de los abusos sexuales, cómo traen maldición y son causas de contaminación demoníaca. Mientras tanto, amados y amadas, vayan orando. Si hay algunas cosas que han tocado, ¿cierto?, que usted sabe que ha vivido y que necesita romper la maldición, vaya en realidad orando por ello, rompa la maldición, perdone. Amén. Amén, amados. Y ojo, de que hay abusos sexuales que no necesariamente son el coito. Y esto lo voy a dejar como una introducción. Hay abusos sexuales que son caricias, hay abusos sexuales que son miradas, que son palabras. ¿Amén? Hay casos de, por ejemplo, hay un caso de una hija, ¿cómo se llama?, con su padrastro, que su padrastro solo con mirarla ya estaba abusando de ella, y ella se sentía abusada, era cierto, una niña. Entraba de adrede al baño cuando se estaba, bañando,
Y el padrastro no era capaz de colocarse a tope con una cortina, sino que de adrede estaba así nomás en la ducha. Entonces entraba como padrastro a lavarse los dientes, pero iba para mirar, excitarse con su hijastra, siendo una niña de 11, 12 años. Y eso es un abuso sexual, hermanos. Y también puede pasar entre cónyuges, tanto del hombre hacia la mujer, que es más común, y de la mujer hacia el hombre también. Y no necesariamente de que una mujer fuerce a un hombre, aunque puede pasar, ¿cierto? Sino que muchas veces el usar la sexualidad para manipular al hombre es un abuso sexual, porque ella está abusando de la sexualidad para manipular al cónyuge. Muchas veces la negación injustificada a tener intimidad sexual también podría ser como una especie de abuso. Estoy hablando de estar meses y decir que no quiero, ¿cierto? Porque hay cosas que sí se pueden conversar. Nosotros tenemos que entender de que hay instancias y situaciones donde hay uno de los dos que no tiene ganas y la negación tiene que ser recíproca. Tanto como el uno se tiene que negar para entregarse, muchas veces el otro se tiene que negar para abstenerse por un tiempo. Entender que quizás en ese momento no se puede, pero después estarán juntos, como dice la Escritura. Pero muchas veces se niega rotundamente la intimidad sexual, ¿cierto? Y eso podría ser en un abuso si viene con malicia o con manipulación. Y esas cosas son más comunes de lo que pensamos en el matrimonio. ¿Amén? Entonces pueden haber ese tipo de abusos sexuales. Amén. Y eso lo voy a dejar como introducción para el próximo viernes. Ahí vamos a hablar derechamente de las maldiciones que vienen por el abuso sexual. Vamos a ver por lo menos 2 ejemplos bíblicos. Amén, amados. Vamos a orar para terminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por poder tener la oportunidad de compartir, de compartir tu palabra. Te ruego que nos des luz para poder romper toda maldición. No solamente orando, Señor, aunque sí hay que romperlas orando y declarando y creyendo, Señor, que tú rompiste toda maldición y echar fuera demonios si es necesario, para que podamos ser libres para salir de la actitud de maldición que muchas veces está en nuestras estructuras mentales. Confiamos en tu poder, en tu misericordia, en tu gracia, y en que todas estas cosas en las que nos das luz a nuestras tinieblas es para que salgamos de nuestras tinieblas a tu luz a través del arrepentimiento, por medio de tu perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.